Bueno, en este video les voy a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto bélico de gran escala que sucedió entre los años 1914 y 1918. La Gran Guerra fue el primer conflicto bélico que se desarrolló como una guerra de posiciones, con una tecnología que incluyó armas de repetición, bombardeos y ataques aéreos sobre redes de trincheras. Fue tan terrible que dejó más de 8 millones de bajas militares y más de 6 millones de bajas de civiles. Murieron casi el 60% de las personas que lucharon. Muchas más desaparecieron o resultaron heridas en solo 4 años. Entre las principales características de la Primera Guerra Mundial se encuentran extensión temporal. Si bien todos los países que iniciaron el conflicto pensaron que se iba a tratar de un conflicto bélico corto y de rápida solución, la Gran Guerra, sin embargo, duró 4 años, iniciando el 28 de julio de 1914 y terminando el 11 de noviembre de 1918. Otro punto importante es que fue una guerra de masas. Por primera vez en la historia, el conflicto bélico alcanzó una escala de masas. Durante la Gran Guerra se movilizó al conjunto de la población por un periodo extremadamente prolongado de 4 años. Por primera vez se consideró la vida del hombre como material bélico disponible en función de objetivos militares de manera masiva. Guerra de posiciones. En vez de una guerra de movimientos, la Gran Guerra desencadenó una guerra de posiciones. En esta modalidad de combate, los soldados se perpetraron en trincheras para defender las posiciones obtenidas. La batalla de Verdún y la batalla de Somme son el ejemplo más cruel de este nuevo sistema bélico que duraron varios meses y se llevaron más de 2 millones de vidas de soldados. Industria al servicio de la guerra. En este contexto, el verdadero potencial bélico se encontraba en la fuerza industrial de cada estado. Innovaciones de las industrias metalúrgicas, mecánicas y químicas desarrollaron nuevos armamentos como ametralladoras, gases, lanzallamas, tanques y submarinos, entre otros. Las potencias enfrentadas se agruparon en dos grupos. Por un lado estaba la Triple Entente, que estaba conformada por Francia, Reino Unido y Rusia, las potencias tradicionales que buscaban mantener el equilibrio de poder. Por el otro lado estaba la Triple Alianza, que estaba formada por Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, que querían tener una posición equiparable a la de las potencias tradicionales. Italia, a pesar de ser aliada de los alemanes y austrohúngaros, mantenía con ellos una alianza defensiva, por lo que no se vio obligado a entrar en la Primera Guerra Mundial, tras haberse iniciado por voluntad austrohúngara. Así, en 1915, y con la intención de recuperar territorios austrohúngaros que consideraban suyos, Italia se alineó con los británicos y los franceses para luchar en contra de sus antiguos aliados, es decir, se alió a la Triple Entente. En su lugar combatió el Imperio Otomano. En este contexto hubo algunos factores decisivos que llevaron al crecimiento de los conflictos entre las potencias, como ser competencia económica. Con el desarrollo del capitalismo industrial, el poder de los estados comenzó a medirse por sus recursos materiales y productivos. Su posibilidad de imponerse una sobre otra dependía mucho de su capacidad económica, industrial y financiera. Imperialismo territorial. En las últimas décadas del siglo XIX, las potencias europeas buscaron extender su influencia política y económica en aquellas regiones donde los estados eran más débiles, a través de ocupación militar. Las potencias europeas se impusieron en el continente africano y en muchas áreas de Oceanía. Nacionalismo. Desde el siglo anterior se había consolidado en Europa un nuevo tipo de identidad colectiva, la identidad nacional. Según las ideas nacionalistas, debía existir una correspondencia directa entre territorio, unidad política e identidad cultural. A partir de las representaciones del pasado y del presente se creó la idea de que los países debían estar compuestos por unidades culturales homogéneas. Esta nueva ideología entraba en conflicto directo con la realidad de las poblaciones europeas, en la que los estados estaban muchas veces conformados por entidades étnicas con diversos orígenes y costumbres. Intereses contrapuestos. En el mapa político de las diferentes potencias y países tenían intereses políticos que los enfrentaban entre sí. Por ejemplo, potencias como el Imperio Austrohúngaro o Gran Bretaña que buscaban conservar su poder frente al crecimiento de otros estados. Otros que querían mejorar su porvenir, como Italia y Serbia. En cambio, habían estados que habían sufrido grandes derrotas en el pasado y querían regresar a su poder,
como Francia o Turquía. Y desde finales del siglo XIX, en Europa se vivió un periodo conocido como la paz armada. Las potencias imperiales europeas se competían por su poder económico y territorial. Empezaron a invertir cada vez más en armamento. En ese tiempo había paz, pero también tensiones por parte de las potencias, ya que todos estaban armados. Ahora vamos a hablar sobre cómo inició la Primera Guerra Mundial. La causa que detonó el inicio de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y el de su esposa, la archiduquesa Sofía, en Sarajevo el 28 de junio de 1914. El asesinato fue ejecutado por Gavrilo Princip, un nacionalista esclavo, el 28 de junio con el objetivo de liberar a los esclavos del sur de Austria-Hungría. Este imperio utilizó el asesinato como excusa para resolver su disputa con Serbia. El 28 de junio de 1914, el imperio austrohúngaro culpó a Serbia por el ataque y el 28 de julio, sabiendo que contaba con el apoyo de Alemania, le declara la guerra a Serbia. Sin embargo, Rusia fue el primero en apoyar a Serbia. El 1 de agosto, Alemania le declaró la guerra a Rusia. El 2 de agosto, las tropas alemanas cruzaron la frontera de Luxemburgo, declarando así la guerra a Francia. El 3 de agosto. El 4 de agosto, el Reino Unido le declara la guerra a Alemania tras no respetar la neutralidad de Bélgica, intentando pasar sus tropas por este país. En tan solo un mes, toda Europa entró en guerra. Ahora vamos a hablar sobre una de las guerras más importantes que ocurrieron en la Primera Guerra Mundial, que fue la Guerra de las Trincheras. Enfrentó principalmente a las potencias aliadas, principalmente Francia, Reino Unido y Rusia, contra las potencias centrales como Alemania y Austria-Hungría. Las trincheras eran líneas fortificadas de las tropas donde se atrincheraban durante largos periodos, caracterizando el conflicto en el frente occidental. Las condiciones de vida en las trincheras eran inhumanas, ya que vivían en agujeros llenos de barro y agua, microbios y bacterias. Además, el olor de los cuerpos en descomposición. Y lo peor, estar durante meses sin poder dormir por el ruido de los bombardeos y el estrés de saber que en cualquier momento un proyectil te podía matar. Muchos soldados se volvieron locos y surge una enfermedad llamada como fatiga de combate, provocada por el estrés mantenido. También aparecieron otras enfermedades como el pie de trincheras, una infección provocada por mantener el pie mojado a temperaturas bajas durante mucho tiempo. En el año 1917, Estados Unidos estaba produciendo armas y vendiéndolas, ganando mucho dinero para volverse la potencia número uno. Pero luego Alemania derribó un barco de pasajeros estadounidenses. En este momento, Estados Unidos no atacó a Alemania, hasta que se dieron cuenta que Alemania le propuso a México una alianza contra una posible guerra con Estados Unidos. Tras este hecho, Estados Unidos entró a la guerra en abril de 1917. En este mismo año, Rusia atravesó la Revolución Rusa, que expulsó al zar e instaló un nuevo régimen. El gobierno ruso buscó la salida de la guerra con los imperios centrales y firmó que en 1918 el Tratado de Brest-Litovsk. Ante el agotamiento y las continuas derrotas, las tropas alemanas comenzaron a retroceder y se generalizó desánimo. Las presiones y los movimientos internos en la población en Alemania obligaron al emperador Guillermo II, el 11 de noviembre, un consejo del provisional gobierno alemán firmó un tratado de paz en Versalles. Alemania tuvo que devolver territorios que había conquistado. Este tratado se acordaron los diferentes puntos. Culpabilidad. Quedó oficialmente establecida la responsabilidad de Alemania y la destrucción consecuente de la guerra. Alemania debió reconocer que fue su agresión la que desencadenó el conflicto. Cláusulas territoriales. Se estableció el nuevo ordenamiento del mapa político europeo, aunque muchas de estas cláusulas se apoyaron en otros lados, firmando tras el final de la Guerra Mundial. Como potencia, derrota a Alemania perdió el 13% de su territorio europeo, donde vivían 6.5 millones de personas, y todas sus colonias fueron repartidas entre las potencias vencedoras. Cláusulas militares. Se emitió drásticamente a la Armada y el ejército alemán. Reparaciones de la guerra. Se impulsó el pago de la guerra a Alemania. La cantidad y destino de los pagos se establecieron al año siguiente en las conferencias de Spa y Londres. Las sociedades de naciones se acordó de una nueva organización internacional orientada a mediar entre los países para evitar futuros enfrentamientos.
y con este Tratado de Versalles le damos un fin